Bueno, pues, primero que nada, muy agradecido con Armando y con todos los que participaron en poner en marcha esta reunión. Creo que se está resultando cumpliendo un propósito importante. Primero es de reunirnos alrededor de una pregunta que en principio, por lo que he visto, pocos o quizá ninguno trabaja así como centralmente. No hay un pseudocienciólogo aquí, pero a todos nos atrapa desde distintos ángulos, y creo que, como ya un poco lo decía Ambrosio hace rato, el efecto positivo que yo veo de esto, entre los muchos efectos positivos, es pues que empecemos a avanzar en la procuración de una comprensión común de esta noción de pseudociencia y para qué nos puede servir a cada uno en sus distintos proyectos, averiguaciones, en los estudios de la ciencia en general y de la cultura científica más ampliamente. Yo lo que voy a hacer es leerles un texto que escribí ensayísticamente, o sea, un poco libremente, que tiene básicamente dos partes, un poco desiguales. Una, tratando de contarles mis escarceos, mis encuentros con la idea de pseudociencia, mi experiencia con esa idea, y una segunda parte que es más bien que es el propósito principal que yo tenía cuando empecé a escribir esto, que hacer una crítica a cierto uso que yo considero inadecuado de la noción de pseudociencia como herramienta historiográfica en la historia de la ciencia, como criterio de juicio y de demarcación de lo que está o ha estado bien hecho y de lo que ha estado mal hecho en el pasado por los científicos, y ese juicio que se ejerce de cayeron en la pseudociencia, ¿no? Y creo que es erróneo, ¿no? Y es más bien tiene propósitos con los que yo no concuerdo. Una simple aclaración: uso como soporte de mucho de mi argumento una idea muy general, pero creo que es importante, de que digamos, podemos coincidir, y me gustaría que ustedes me dijeran si sí, en que todos los esfuerzos por demarcación o definición de lo científico que se han hecho desde la filosofía de la ciencia, desde la epistemología, pero también desde la historia, desde la sociología, los estudios sociales, etc., podrían converger en la idea de que hay en todo tiempo y lugar en los que ha existido el proyecto científico, podemos detectar o ubicar algo que yo llamaría un territorio de legitimidad y de objetividad científica, dentro de las cuales se mueven las personas autorizadas, legitimadas, que se han ganado o que constantemente intentan ganarse el derecho de participar en la práctica de la ciencia, y que ese territorio está continuamente en movimiento, ¿no? Es un territorio que no está definido de una vez y para siempre, sino que el conjunto grande de elementos que lo constituyen y que lo cohesionan, que son elementos pragmáticos, elementos metodológicos, elementos metafísicos, elementos sociológicos, culturales, etcétera, está en constante actividad y movimiento, lo que hace que se incorporen continuamente al territorio de la objetividad y la legitimidad científica nuevas creencias, nuevas formas de proceder, y se vayan quedando fuera o se queden de un tajo fuera pequeñas o grandes porciones que antes se consideraban legítimas u objetivas, ¿no?
Entonces voy a leer, espero que quepa dentro del tiempo, creo que sí, pero sí. Si lo hago un poco rápido es para no aburrirlos. Por cierto, gracias a todos los que están aquí por su paciencia, porque ya son varias horas las que hemos estado. Bueno, la noción de pseudociencia parecía tener un sentido claro y distinto en las décadas intermedias del siglo pasado, cuando yo me enfrenté a ella por primera vez. La pulsión muy generalizada después de la segunda posguerra de que era necesario reforzar las fronteras de la objetividad científica, robustecer la racionalidad científica como la única fuente fidedigna de creencias y representaciones del mundo, y sobre todo desenmascarar y desautorizar contundentemente en los espacios públicos toda actividad esotérica productora de acciones y representaciones fantasiosas, susceptibles de capturar la imaginación y la actividad libidinal de las masas urbanas de la posguerra, ignorantes, depauperadas y alejadas de la mano de Dios, de las universidades y de los presupuestos. La extrema irracionalidad del nazismo en sus supuestos soportes científicos, al igual que la rapidez y facilidad con la que modas y novedades espectaculares en otras épocas, como la frenología, el espiritismo, el mesmerismo, la eugenesia, la pseudocuántica, etc., ese tipo de fenómenos aparecían y se divulgaban, y parecían acumularse y sumarse a prácticas ancestrales aparentemente perimidas y arrojadas por el avance científico a la penumbra de la irracionalidad. Ese fenómeno, digamos, y sobre todo además en esta época, los medios de comunicación llegaban más rápidamente a todos lados, no tanto como ahora, y había también un afán muy importante de divulgar la ciencia, de hacerlo común. Es la época en que nacieron muchísimas. La veneración del siglo XX de la ciencia, que es distinta de otros siglos, es como más hacia la fantasía, yo creo. Todas esas presencias resultaron perturbadoras para los racionalistas científicos, ¿sí? Surgió entonces un deseo pertinaz de aclarar de una vez y para siempre qué le da el carácter de científico objetivo y verosímil a una práctica de investigación y a sus representaciones, sobre todo qué clase de hábitos epistémicos, de recursos retóricos y de sustratos metafísicos, no empíricos, habría que expulsar definitivamente del espacio valioso, común y amenazado siempre de la legitimidad científica. Como se sabe, uno de los atractores racional y libidinal del Círculo de Viena, algunos de los filósofos de los que se han hablado hoy pertenecieron a él, y de las variadas corrientes en filosofía de la ciencia que se nutrieron de ahí, fue el de tener criterios de demarcación epistémicos y no solo sociológicos o históricos, y maneras explícitas de escombrar, deshacerse de las creencias y afirmaciones falsas o innecesarias acumuladas con las décadas, de modo que siempre y en cada momento del avance de la ciencia supiéramos qué conjuntos de predicados y prácticas estaban legitimadas y cuáles no, tanto las viejas como las nuevas, ¿no? Como sabemos, la cosa no resultó tan sencilla de hacer, y la epistemología y en general la filosofía de la ciencia necesitó de historizarse y de sociologizarse otra vez, lo que había tratado de dejar de hacer, pues, parece que se tuvo que hacer, para entender mejor la cientificidad y sus fronteras diversas con la no cientificidad. De ahí que la noción puramente epistémica de pseudociencia haya hecho agua por varias costuras de su no tan robusto casco de cueros cosidos y parchados. Un poco Ambrosio hablaba de eso. Y se haya vuelto pertinente revisitarla como estamos haciendo aquí hoy. En principio, sin embargo, yo insistiré en que su valor es sobre todo ético y normativo y no epistemológico. La noción o concepto de pseudociencia
pseudoscience en inglés, a juzgar por su enneagram. ¿Saben ustedes lo que es el enneagram? Enneagram. Eso es algo que pueden hacer todos ahorita mismo en su computador. Es este programa de Google en donde tú le das una palabra y te genera una gráfica con la frecuencia de uso de toda la literatura de 1800 hasta ahora, de lo que tiene Google en su acervo, sobre todo en libros. Entonces yo hice el Enneagram con pseudoscience y al juzgar por lo que me apareció, me resulta claro que realmente la noción de pseudociencia cobra valor y significado, presencia, fuerza en escritos públicos a partir de 1970. Antes es una marca muy débil, ¿no? De 1970 a 75 se dispara, es muy fuerte su despegue, cae ligeramente entre 85 y 90 para retomar el fuelle y volver a crecer aceleradamente entre el 95 y el año 2020, la pandemia, y en el 2020 se ve un pequeño declive, ¿no? Es curioso la coincidencia de la pandemia con la pérdida de fuelle. A lo mejor simplemente es que se dejaron de publicar libros, pero esto que les digo, para mí refleja claramente mi experiencia y enmarca este uso de la noción de pseudociencia en inglés, pero supongo que sería equivalente, sobre todo en ese ámbito tan conectado de los espacios occidentales de la ciencia. Aquí sería equivalente que en el lapso que ocupa la memoria profesional de mi generación de filósofos de la ciencia ha ocurrido todo esto, ¿no? O sea, antes de 1970, pseudociencia no era una cosa, ¿no? No que los temas que ahora tratamos como pseudocientíficos no existieran. Yo personalmente aprendí a usar y a entender lo que quiere decir pseudociencia en el terreno de la crítica que montaron en los años 70 y 80 del siglo pasado los autollamados escépticos norteamericanos, que en la estela del post-popedismo y en la reacción a oleadas y más oleadas de estas modas culturales norteamericanas, que con ropaje de New Age y relumbrón esotérico, hippie, pretendían ampliar las percepciones de la realidad y expandir las ontologías aceptables. La mecánica cuántica era uno de sus platillos favoritos. Para abrir la mente al universo, para ampliar las ontologías aceptables, otras realidades, otros universos, otras vidas, ¿no? Para la mente. Y bueno, el tema de la mente y el tema del universo fueron centrales, ¿no? Me refiero, entre otras cosas, a, por ejemplo, el fenómeno ovni, todo el tema de la vida extraterrestre, telepatía, telequinesis, vitalismo, creacionismo y varios holismos biologicistas. Una cosa curiosa, por ejemplo, cuando se empezó a hablar de la teoría Gaia, que ahora está completamente ubicada en el centro de la objetividad y de la racionalidad, muchos reaccionamos como otra nueva idea esotérica de los pseudocientíficos, ¿no? Y hay muchas teorías o visiones o propuestas que van y vienen, ¿no? De un lado a otro, según cómo se acomode este territorio que yo llamo de la objetividad. Subidas en la avalancha que fue la popularidad creciente del interés público por lo moderno de las ciencias de entonces, las ciencias nucleares, las ciencias físicas, pero también la genética, por ejemplo, el ADN, todo lo que derivó de ahí, la exploración espacial y muy importantemente la ciencia ficción como género también coincidió, ¿no? Con este espíritu de la imaginación y lo tecnológico, lo científico,
y la acelerada producción de novedades técnicas, tecnológicas, todo eso fue parte de la misma obra, ¿no? que nutrieron este conglomerado de propuestas que aparentemente congeniaban con ese espíritu de la época. ¿Por qué? Se preguntaban mis contemporáneos. Los psicólogos reichianos, no sé si ustedes han oído hablar de Wilhelm Reich. Bueno, Wilhelm Reich era un psicólogo de la posguerra que postuló la existencia de unos materiales que llamó los orgones, que tenían que ver con la libido y las relaciones sexuales. En la época del free love y todo eso, fue popularísimo. ¿Por qué Wilhelm Reich no iba a poder hablar de orgones invisibles que circulan y se transmiten entre los cuerpos deseantes, que se sienten físicamente al tener un orgasmo? ¿Por qué no lo iba a poder hacer si los físicos hablaban constantemente de partículas y subpartículas y energías que surcan el cosmos y que atraviesan nuestros cuerpos y que están ahí y que solo se pueden detectar de cierta manera, ¿no? Digamos, era como parte del ubris del tiempo, ¿no? La definición que recuerdo haber aprendido de pseudociencia, de estas gentes que desde Norteamérica, sobre todo y el norte global, empezaron a criticar estas prácticas, fue más o menos esta. Se trata en la pseudociencia de actividades que, siendo completamente de otro talante, sin tener la calidad epistémica y la legitimidad que las ciencias naturales bona fide tienen, y apoyándose para su construcción y validación en procedimientos proscritos por las buenas prácticas científicas, por ejemplo, en soportes metafísicos ininteligibles o improbables, ontologías que contradicen las ontologías básicas que la física fundamental establece para nosotros y las contradicen, despliegues retóricos, poéticos, literarios, seductores, que en el fondo, y esto es lo que se pensaba como era lo esencial de la pseudociencia, eran deshonestos, porque apelaban a una alta emocionalidad, a una debilidad de las personas por buscarse curar o por buscar ser felices, como decían hoy, etcétera, ¿no? Estas actividades, y eso es un poco de lo que se les acusaba en ese entonces, es que tomaban prestados los ropajes y modos externos y se mimetizaban con la ciencia, las ciencias genuinas, tratándose de parecer a ellas lo más posible. Lenguaje técnico, observaciones, experimentos controlados, visualizaciones gráficas, publicaciones, revistas con nombres esotéricos, practicantes vestidos con batas, gafas, cabelleras desordenadas, y otra cosa también importante y que se parecía a lo que hacían las ciencias, es estar buscando continuamente las cabeceras amarillistas de los diarios de alta circulación y el apoyo de fundaciones millonarias para su financiación, y también, cuando podían, el apoyo estatal. Esta deshonesta, ¿no? Ya se es un poco obvio y ya se empezó a discutir si hay deshonestidad siempre cuando hay pseudociencia, o en realidad es involuntaria, o en fin. Pero en esa época, por lo menos el retrato que yo aprendí, es que había una deshonestidad. Esta deshonesta imitación o copia, porque era como querer dar gato por liebre, ¿no? De lo científico, con el fin de engañar, este deliberado y tramposo asumir ropajes de cordero cuando se es lobo, era, según entendí, a los escépticos de entonces, el principal pecado de las pseudociencias. Muchas prácticas no científicas, otras, podían acudir a los mismos recursos retóricos o metafísicos, podían, en fin, usar cualquier tipo de recursos para producir propuestas y conocimiento, pero mientras se desmarcaran con claridad de la legitimidad epistémica de las ciencias y esclarecieran honestamente su alteridad y negativa a competir por la verdad objetiva, no cometían el pecado de los pseudos. Se trataba entonces de una acusación más ética o normativa. No has de ponerte una fachada falsa que finja la legitimidad que no tienes.
o que no has obtenido en buena lid. El creacionismo o el diseño inteligente, por ejemplo, del siglo pasado, eran abusos pseudocientíficos porque intentaban colarse por la puerta de atrás al dominio rigurosamente vigilado de la auténtica objetividad. El fallido intento de Sokal, algunos lo recordarán, y luego con Bricmont, de colgarle el San Benito de pseudocientíficos a los modelos franceses, hay que ubicarlo ahí. Yo pienso que ese fue un intento fallido, pero eso se puede discutir. En cambio, prácticas que yo llamaría como vestigiales o fósiles vivientes, como la homeopatía o la astrología, bajo esa estricta definición de pseudociencia, no cabrían, ¿no? No serían estrictamente hablando pseudocientíficas. Bajo cierta historiografía postcuniana, estas serían simplemente prácticas remanentes, vestigiales, como ya dije, que en otras épocas ocuparon una porción del territorio de cientificidad o de objetividad legítima y que con el avance o las transformaciones que Gillespie llamó el borde de la objetividad, fueron quedando fuera de lo que legítima, epistémica y ontológicamente hablando se constituyeron en territorios inerciales, autistas, de autoafirmación, autoconsumo, con configuración sociológica de secta. Y a mí me convence esta descripción para a la astrología o algunas prácticas así. El vaciamiento ontológico o referencial que el cambio en las prácticas y representaciones científicas se generó famosamente en términos como flojisto o melancolía, es parecido al vaciamiento que, sitiados fuera de los territorios de la legitimidad vigente, sufren estas disciplinas vestigiales. Y digo esto independientemente de criterios pragmáticos como la eficacia curativa o la sugestividad psicológica eficaz de las que puedan ser capaces. ¿Cómo voy entonces? Faltan 5 minutos. No, perdón. Así. Sí, pero bueno. Sí. Pues sí me va a dar tiempo. Paso ahora a la segunda parte de mi plática. Paso a la segunda parte de mi plática, que me quedó más corta, aunque era inicialmente objetivo. Mi propósito es cuestionar cierto uso, en esta segunda parte, cierto uso que se ha generalizado en la historia, la historiografía de las ciencias, sobre todo en los territorios que específicamente yo me he ocupado. El de la herencia, la eugenesia y la noción de raza, o el llamado racismo científico. Se ha vuelto usual referirse a las prácticas eugenésicas del siglo XX, de su primera mitad sobre todo, pero también después, y referirse al racismo científico del mismo periodo, en particular a las investigaciones nazis sobre la raza y la calidad diferencial de los seres humanos como pseudociencias o pseudocientíficas. También hay quien se refiere más abiertamente a las investigaciones sobre la transmisión hereditaria de las características físicas y morales de generación en generación anteriores a la genética mendeliana y por mucho tiempo concomitantes a esta como protociencia o protogenética o prehistoria de la herencia o ciencia ideológica o ideología científica. En casi todas estas valoraciones existe la marca de agua de la denostación a posteriori, presentista, es decir, con mirada retrospectiva. En casi todas el movimiento del juzgador es el de desmarcarse y sobre todo el de desmarcar a las ciencias genuinas y a las ciencias y a los científicos genuinos de la mancha quizá imborrable que el haber participado en esas prácticas impone. La creencia, por ejemplo, de la transmisión de los caracteres adquiridos que obtuvo en el camino el monte de la Marquiana fue vista como sancionada, como aceptable, como hipótesis durante décadas hasta que se argumenta entre Mendel y Weizmann la estrangularon y la convirtieron en una imposibilidad. A partir de ahí sus defensores, famosamente Lysenko o Kammerer, habitaron las penumbras pseudocientíficas, dicen algunos historiadores.
La lista de prácticas antropológicas y biomédicas que han sido sometidas a tratamientos historiográficos similares, presentistas y purificadores es larga. Ya mencioné la frenología. Su ejemplo, si bien fue criticado, la frenología, que si bien fue criticada por Cuvier y sus colegas de la Academia de Ciencias, gozó por muchos años durante el siglo XIX de cabal salud epistemológica. La craniometría y la criminología física racialistas igualmente. Pocos científicos tan respetados y tan honrados en su tiempo por sus innovaciones en las teorías de la herencia, las técnicas estadísticas y las técnicas de medición físico-antropológicas como Francis Galton, y pocos hoy tan denostados cada vez que alguien puede, por su rol en el detonamiento de la pólvora racista acumulada durante todo el siglo XIX en Europa y en el norte global. Estaba ahí esperando la aparición de alguien como él para encender la mecha del racismo, ¿no? Sin duda, esta versión es maniquea y, en mi opinión, caricaturizada. Mi reclamo es dual. Perdón, ya se me subió. Es que tenemos otra práctica y tenemos que leer la plantela, ¿no? Pues déjame nada más, leo esta media página. Adelante, adelante. Sí, y ya luego, si sale, las preguntas les digo mis ideas. Mi reclamo es dual. Uno, no es epistémica ni metodológicamente sano movilizar la noción de pseudociencia acríticamente hacia aquellos episodios y regiones de la historia de la ciencia que hoy nos producen vergüenza, rechazo ético, político y epistémico, por no decir horror, cuando está claro que en su momento y bajo sus condiciones las prácticas en cuestión estaban francamente dentro de los espacios política, epistémica y moralmente sancionados y como saber científico y como saber objetivo. Y dos, debemos tomar esa lección de que los episodios históricos aparentemente aberrantes y susceptibles de caer bajo nuestro detector neutral de pseudociencia fueron ciencias genuinas, fueron entonces ciencias genuinas y deben seguir siendo consideradas ciencias genuinas del tiempo, de modo de que no tenemos ninguna garantía de que porciones grandes o pequeñas de las prácticas científicas y los saberes científicos de hoy no están vigorosamente ejerciendo violencias éticas y epistémicas sancionadas por nuestro orden normativo actual. De modo que lo que vigilamos en el pasado hay que vigilarlo en el presente, y ahí termino. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muy elocuente tu presentación. Siento que no hayas podido expandirlo. No, faltaba poquito. Bueno, algo que le comentaba por escrito hace rato a Godfrey es que creo que algunos de los puntos que tú mencionas se podrían quedar aclarados si hiciéramos una distinción entre varios conceptos. Por ejemplo, protociencia. La protociencia podría quedar ejemplificada, digamos, se me ocurre a mí, por las teorías del ímpetus de Derrida y Oresme, esas teorías medievales. Ciencia errada, pues las teorías de Eudoxio y Ptolomeo, seguramente era ciencia, pero hoy la consideramos errada. Y después paraciencia. Paraciencia sería una actividad que invoca estándares epistémicos diferentes y que se alega que son supuestamente superiores a los de la ciencia. El ejemplo que algunos ponen son algunas partes de la medicina tradicional china, por ejemplo. Y mala ciencia. Algunos autores dicen que si la mala ciencia es realmente muy mala, es difícil de distinguir de la pseudociencia. Entonces, mejor algunos de los ejemplos que tú pusiste pues fueron protociencia o mala ciencia o ciencia errada. Sí, hay dos cosas para responder eso. Uno, la famosa inducción negativa de la historia de la ciencia. Ninguna disciplina está exenta
de ser empujada en Sí, ningún conjunto a esos territorios. Sí, claro, que entonces es es ciencia honorable, ¿no? errada. Pues sí, pues como decía Bachelard, perimé y sancioné, ¿no? Sancionada y perimida, ¿no? Entonces, sí, mientras estemos de acuerdo que todo eso que tú describes, además conforme avanzan los siglos, pues Buridan no había ni el remoto parecido a las estructuras sociales que a partir del siglo XIX se pusieron en sitio para hacer la ciencia el aparato que es hoy. Entonces, digamos que cambia muchísimo el espacio, ¿no? Pero bueno, asumiendo todas esas diferencias, yo creo que sí, que nuestra noción de ciencia tiene que ser capaz, occidental. Ya cuando entran las cosas orientales y eso, como ya involucra unos espacios culturales más amplios, difíciles a veces a menos que estés dispuesto a traducir todo, ¿no? Al occidental y al lenguaje occidental y a la racionalidad occidental, que yo creo que es una práctica, puede ser interesante pero inválida, si lo que vas a juzgar es la práctica en sí. Bueno, sí, todo puede estar dentro de la ciencia. Lo que yo objetaría es que haya un centro de vigor racional permanente en donde se va acumulando lo bueno y todo lo demás va quedando en los mantras. Yo creo que eso es un mal retrato. Adelante. Muchas gracias. Pues a mí me gusta mucho este término de vestigial que nos provee como para clasificar ese tipo de lo que otras personas han estado llamando pseudociencia, pero que parecía que eran intentos honestos, ¿no? por describir, por ejemplo, con la astrología o con los efluvios o con el flogisto, pues cómo funcionaba la naturaleza. Y yo también creo que, o sea, lo que dice Armando es muy útil, ¿no? De protociencia o paraciencia, y solo me parece que sería difícil en momentos específicos poder discriminar qué elementos son una cosa o la otra, y solo a posteriori, como un siglo o dos, 2 siglos después, ya puedes decir, de la alquimia. Sí, Paracelso, por ejemplo, ¿no? Nadie más denostado por malo que Paracelso. Es maravilloso lo que hizo Paracelso, aunque para nosotros estaba demente. Sí, la alquimia me parece otro ejemplo complejo, como que no me parece deshonesto, pero sí hay muchas cosas que son espirituales de la elixir de la vida y eso, y luego muchas consecuencias para la química que sí se quedaron. Entonces, ¿ahí qué haces? ¿Qué haces con Newton? Sí, no, pues lo partes en 3 y lo clasificas en 3 lugares al mismo tiempo. Exactamente. Okay. Compañero. Muchas gracias por la presentación. Yo, con la primera parte, no sé si eso también puede apuntar a la necesidad de también hacer una historia del concepto de pseudociencia, porque claramente lo que usted señala es que lo que en su época de formación como estudiante y luego como profesor se refería a pseudociencia, quizás no es lo mismo que hoy. Entonces también como que retomamos ese concepto, y como usted lo señala con los picos que se ven en el engram, sí, eso también debería apuntar como a esa necesidad de historiar también el concepto de pseudociencia. Sí, yo creo que fue un momento cultural de Occidente en donde el concepto venía muy a cuento para ciertos, digamos, fracturas conflictivas que había en la sociedad, y el concepto fue como muy útil para eso, ¿sí? Sobre todo porque sí había el tema de la deshonestidad, ¿no? Y bueno, muchos de nosotros sentíamos vigorosamente el deseo de combatir a los creacionistas o a los del diseño inteligente, porque veíamos que la intención no era realmente el conocimiento, sino apoderarse de un espacio que estaba ocupando legítimamente la educación científica por fines otros, ¿no? Pero sí, a partir de ahí la historia, como lo vimos esta mañana, se ha complejizado mucho, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Muy breve, Carlos. ¿Y tienes alguna explicación para las prácticas vestigiales? Es decir, ¿por qué están ahí? Pues los sociólogos han explicado eso. Yo creo que, o sea, la explicación más importante es que se consumen, ¿no? ¿Y por qué se consumen?
porque hay gente que encuentra satisfacciones en esa, ¿no? Estoy pensando en homeopatía o astrología, ¿no? Lo que se ha explicado desde la sociología, que también tiene elementos epistémicos, es los recursos que han desplegado para protegerse, para aislarse, para enconcharse y ser inmunes a la crítica de los cientificistas o de los cientistas, ¿no? De modo y como bien se decía hoy en la mañana, las discusiones no llevan a ningún lado, ¿no? Precisamente porque hay este enconchamiento colectivo, no es individuo por individuo, sino es un enconchamiento de secta, ¿no? Las sectas siempre se comportan así como todo el resto del mundo te está amenazando, entonces solo puedes confiar en los que pertenecen a tu